Hablar de la guerra, de playas con leyendas y mucho más. Contaremos para ello con la presencia de un prestigioso antropólogo que ha estudiado en profundidad este lugar. Y seguiremos con más visitas. Llegado desde Estados Unidos, nos visitará un médico experto en la medicina tradicional del Amazonas. Junto a él partiremos para descubrir secretos y misterios de los pobladores de la selva. Esa es nuestra hoja de ruta de hoy. El viaje comienza. Eres bienvenido. Esas son las intenciones. Igual llegan con algún cambio según lo que habíamos previsto, porque a veces nos fallan los planes como los teníamos preparados, pero seguro que va a ser interesante. 900-137-137 nuestro teléfono, y solo nos queda saludar a nuestro invitado, José Luis Cardero López. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, encantado. Igual te digo, un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente, sí. A mí me gusta mucho este programa y lo echo de menos cuando no estoy. Sí. ¿Lo escuchas también de vez en cuando? Sí, con bastante frecuencia. Sí. Vale. Te decía antes que eres uno de los invitados, si me dicen que te acerques un poquito al micrófono cuando puedas, eso es. Y que eres uno de los invitados favoritos, los oyentes piden que vengas. Y para quien no te conozca, cosa rara, déjame que te presente. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, especialista en Antropología Social y Cultural, especializado en investigaciones sobre hermenéutica antropológica y yo que sé qué más cosas, ciencia de las religiones. Te lo he preguntado algunas veces, ¿cómo has tenido tiempo de estudiar tanto? Bueno, le he dedicado mucho tiempo a estudiar, también le he dedicado mucho tiempo a hacer cosas que no tenían mucho que ver con el estudio. Pero, sí, como por ejemplo. Bueno, viajar, ver cosas, meterme en sitios en donde a veces no era demasiado bienvenido. Cosas de este tipo, pero yo creo que han contribuido a llenar mi vida. Sí. De una manera importante. Has escrito muchos libros, hoy vamos a presentar uno aprovechando la fecha. ¿Cuál es la misión de un antropólogo? Te lo he preguntado alguna otra vez. ¿Qué estudiáis los antropólogos? Mira, yo creo que en alguna ocasión me lo han preguntado y yo siempre trato de decir lo mismo. Yo me tengo, por lo menos a mí, no sé si el resto de mis colegas estarán de acuerdo o no, como una especie de vigía, como una especie de personaje que se sienta en una colina, como decía Nietzsche, y se pone a ver qué es lo que viene hacia él, ¿no? Y de repente ve que vienen allá a lo lejos unas sombras que él no identifica, que piensa que son dioses, que son seres de otro mundo, que son extraños monstruos que se acercan a él, y en definitiva, pues todo eso trata de relacionarlo con la sociedad en la que vive, ¿no? Fundamentalmente. Yo creo que esa es la misión, por lo menos la mía, la que me gustaría a mí como antropólogo. ¿Y contárselo a los demás? Y contárselo a los demás, por supuesto, porque eso es una cosa fundamental. Te has venido muchas veces para hablar de lo luminoso, que es un concepto que hemos aprendido de ti, y sobre todo de los nazis y los alemanes. ¿Te gusta mucho esa historia, No. ¿No te gusta? No me gusta. Es una cosa que en los años 63, 64, yo recuerdo que fui a Berlín por primera vez. En Berlín estaba absolutamente destruido. Todavía conservaba las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, y allí unos compañeros amigos de Berlín me enseñaron varias cosas, entre ellas los restos del búnker subterráneo del Führer, de Adolf Hitler, puesto que la nueva Cancillería había sido destruida por completo en los años 50, pero quedaban los sótanos, lo que eran los refugios y los búnkers. Y yo creo que fue allí donde, de una manera o de otra, me atrapó una especie de, no diría yo de maldición, pero vamos, como una especie de fatus o de hado extraño, y empecé a interesarme por eso, ¿no? Pero evidentemente no me gusta porque describe una situación terrible, que por desgracia además no ha dejado de estar presente en el mundo. Ya. Y has escrito tu último trabajo, se llama Mahavich, ensayo para una antropología de la guerra. Yo cuando recibí el libro dije, ¿qué tiene esto de misterioso? Pero cuando he empezado
a entrarle ahí, hay mucho. Llevas mucho tiempo estudiando esto, ¿no? Sí, mucho tiempo. Aproximadamente unos 12 años me llevó la investigación. Lo hice así porque yo suelo ser bastante rápido en las investigaciones, cosa que mis colegas no están de acuerdo. Dicen que el antropólogo debe ser reposado. Yo soy un poco saltarín, ¿no? Pero en este caso sí me gustó el estar mucho tiempo. Fui la primera vez a las playas del desembarco en Normandía, las 5 playas que hay. Fui, yo creo que en los años 70, 73, 74, estaba aquello todavía prácticamente casi como se quedó después de los combates y de la terrible batalla que hubo después de durante 3 meses en Normandía, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, a mí me impresionó mucho ese lugar y sobre todo la playa de Omaha, que es posiblemente la más grande de las 5 playas que existen del desembarco, y durante muchos años estuve trabajando allí, tratando de sorprender, de que la playa o el ambiente aquel me dijese algo, ¿no? Me hablase, porque yo creo que esa era una misión importante, y el resultado es este libro. ¿Te habló? Lo vamos a descubrir seguramente a lo largo del programa. Sí, yo creo que sí me habló, ¿no? Me habló más de lo que yo estoy dispuesto a reconocer a veces, ¿no? Se cumplen, hace 3 días se han cumplido el 75 aniversario de esa gesta, ¿no? Que dicen muchos que es el inicio de la Europa moderna. Bueno, sí, en parte sí, efectivamente. No sé si la Europa moderna tendrá mucho de qué presumir con respecto a la Europa anterior a aquellos días, ¿no? La Europa anterior, aquellos días del desembarco, era una Europa terrible, en donde se cometían unos crímenes espantosos, en donde millones de personas murieron, vieron sus casas arrasadas, arrancadas de raíz, sus vidas rotas. Pero la Europa moderna, a pesar de que estamos ahora mismo con toda una serie de novedades tecnológicas que nos deslumbran un poco, ¿no?, y que nos dejan un poco obnubilados, yo a veces me pregunto, y trato de preguntármelo también como antropólogo, si efectivamente hemos progresado o seguimos con los mismos horrores, más o menos disimulados o más o menos tapados, pero con los mismos horrores que había en aquellos momentos. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Antes de empezar, no sé si es cierto que hay un sentido oculto detrás de la realidad que vemos. Es decir, las cosas, vas a una catedral y alguien ha plasmado ahí una serie de cosas que nosotros ya no vemos. Hay un sentido que nosotros no encontramos en esta vida, quizá porque estamos un poco despistados. Sí, indudablemente yo estoy cada vez más convencido de ello. Es decir, que lo tienes en las catedrales, lo tienes en la estructura de las ciudades, lo tienes en la forma de ser de las gentes, en cómo tratan de defender lo suyo o cómo interpretan el mundo desde su punto de vista. Es decir, todo eso, ese tipo de cosas se plasman en una serie de saberes, de conocimientos que yo creo que vienen desde hace miles de años. Probablemente los chamanes, los sabios, así podemos llamarles, del Paleolítico, tenían ese saber reservado, pero ellos, con una cierta justeza que después se fue prolongando en otros personajes parecidos, pensaron que ese saber era conveniente tenerlo reservado hasta cierto punto, es decir, no comunicárselo a todo el mundo, porque no todo el mundo sabría hacer buen uso de él. Y es cierto que hay gente ahora, o desde hace tiempo, a la que no le interesa que veamos esa otra parte de la realidad, antes de entrar en el tema. Que nos la ocultan, nos entontecen con programas de televisión, con las pantallas, con etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que sí, efectivamente hay gente a la que no le gusta que se vea la realidad del mundo, ¿no? La realidad del mundo es una cosa no siempre agradable. Es decir, no tenemos más que asomarnos a nuestras pantallas de televisión, esas pantallas que en parte parece que nos han puesto para atontarnos un poco y quitarnos un poco tal. A veces no pueden evitar el darnos pequeñas píldoras de la realidad, ¿no? Ves esas cosas horribles de gente que naufraga en el mar
porque tiene que marcharse de su país, o de gente a la que violan o a la que matan y que tiene que marcharse, son auténticos desgraciados que ven su país destruido. Es decir, todo eso no cabe duda que forma parte de la realidad del mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a veces eso se quiere tapar. Uh-huh. Sé que nos están tratando de conquistar con otras cosas, ¿no? Yeah. Pero hay otras realidades que están aquí. Evidentemente, no tenemos más que ver las películas que nos echan, las películas que nos anuncian, no tenemos más que ver quizás un poco de vez en cuando la forma en que somos nosotros, ¿no? En que nosotros respondemos. Esa especie de violencia contenida que parece que es una especie de patrón común a la humanidad, ¿no? Yo hay una cosa que me gustaría recalcar aquí. Desde creo que fue el 9 de mayo de 1945, cuando oficialmente, no sé si me equivoco en la fecha, creo que no, fue cuando oficialmente terminó la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Desde ese día no ha habido ni un solo día de paz en el mundo. ¿Cómo? Ni un solo día. Si no fue la guerra de Corea, fue la guerra de Argelia. Si no fue la guerra de Argelia, fue la guerra de... Lo terrorífico que está pasando en África, donde hay millones de personas que están muriendo todos los días, no solamente de hambre y de sed y de miseria, sino por la guerra. Unas guerras que no entiende nadie. Es decir, con unos armamentos verdaderamente impresionantes que se dedican a matarse unos a otros, ¿no? Bueno, pues desde el día de la firma del final de la guerra, que se toma como diciendo, de aquí se construye un nuevo mundo, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Ya. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Nos vamos a la playa, ¿te parece? Vale. Nos vamos a la playa. De los 5.500 años de historia escrita, menos de 300 transcurrieron sin guerra. El ser humano es competitivo y belicoso y resalta más por sus defectos que virtudes. La historia sigue siendo una selección natural de los individuos y grupos más aptos en una lucha en que la bondad no es premiada, las desdichas abundan y la prueba final es la capacidad para sobrevivir. Las causas de la guerra son las mismas que las de la competencia entre individuos: afán adquisitivo, orgullo, el deseo de alimentos, tierras, materias primas, combustibles, dominio. La diferencia está en que el Estado posee nuestros instintos sin nuestros frenos, y eso lo vuelve capaz de cualquier cosa, porque no hay concepto moral ni ley que lo domine cuando se vuelve belicoso. La historia de la guerra es también la historia del desarrollo científico. La mayoría de los grandes inventos de uso cotidiano, el 4x4, el jet, el móvil, Internet, son producto del avance tecnológico militar. En su necesidad por crear nuevas y mejores maneras de proteger a sus congéneres, el genio humano alcanza su cúspide. Conozcamos algo más de la antropología de la guerra de la mano de nuestro invitado. Antes de ir a la playa, analizar un poco ese tema de la guerra que tú hablabas. Tú decías que desde el 9 de mayo del 45 ni un solo día de paz, y aquí decíamos que en 5.000 años, en estos últimos, ni 300 años de tranquilidad ha tenido el ser humano. ¿Por qué? Bueno, yo creo que no quiero ser pesimista, ni aparecer como un pesimista furibundo aquí en el programa, pero habría que contarlos muy bien los 300 años. Sí. Sí, yo creo que sí. Realmente es curioso, pero fundamentalmente, ya que estamos en una playa en donde han muerto tantos miles de personas, en un territorio como el de Normandía, que es un territorio absolutamente pacífico, lleno de agricultores, tal, pero que tiene una historia tremenda. Porque en la misma playa de Normandía, entre todas las investigaciones que hice, un día me encontré con una cosa muy curiosa. En el año 902 de nuestra era, resulta que un ejército venía de Inglaterra para invadir Normandía.
No sé si eran normandos que volvían a su tierra por alguna razón, o eran sajones que querían vengarse a los normandos. No sé qué follón tenían ahí montado. Lo cierto es que desembarcaron en la misma playa de Omaha. ¿Qué me dices? Y se perdieron. ¿Sí? De tal manera que nunca los volvieron a encontrar. ¿Qué me dices? Es una cosa curiosa. No te me adelantes. Sigamos con la guerra, si te parece. Es un campo de pruebas. De ahí surgen un montón de adelantos que primero utilizan los militares y luego nos llegan a nosotros, el 4x4, como decíamos, los aviones, el móvil, internet, montones de cosas, ¿verdad? ¿Interesan las guerras? Hombre, las guerras mueven ingentes cantidades de material económico. Es decir, los grandes negocios se han hecho siempre a partir de las guerras, ¿no? Tenemos una manera de expresarlo que es cuando un país es rico en algo, ese país siempre es un objetivo militar, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, sin ir más lejos, ¿no? Venezuela era un país en el que yo estuve hace muchos años, un país próspero, rico, en donde se vivía muy bien. Hoy es un país absolutamente miserable. ¿Por qué? Porque tiene una cosa tremenda debajo de su suelo, que es el petróleo. Y oro, y uranio, y montones. Es decir, nadie sabe qué cosas tiene allí, ¿no? Es decir, oro, petróleo, de todo. Eso es digamos, el lazo yugular que lo está estrangulando, ¿no? Ajá. Entonces, pasa un poco lo mismo con todas las guerras. Es decir, todas las guerras tienen un poco el mismo comienzo. Es decir, vamos a ver, el señor de enfrente resulta que tiene esto que a mí me interesa. Bueno, pues voy a por ello. Entonces, trato de negociar, pero como no quiere negociar conmigo, le ataco. Si soy más fuerte que él, tengo suerte y le venzo, me apodero de él, de su mujer, de sus hijos, de sus hijas, los convierto a todos en esclavos, me apodero de todo lo que tienen y me hago más rico. Entonces, otro día vendrá otro que hará lo mismo conmigo. Es decir, que cuando leemos la historia de la antigua Grecia, el imperio micénico, es así. Es decir, todos los grandes imperios tienen este lapsus, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de atacar, de hacerse poderosos mediante el ataque y el apoderarse de los demás. ¿Lo llevamos en los genes, ese arte de guerrear o ese afán de guerra? No lo sé. De todas maneras, quizás si examinamos a los animales que nosotros consideramos inferiores, no inteligentes, seres que más o menos pues están con nosotros, pero que nos acompañan, pero a los cuales no apreciamos ni queremos en el sentido general del término, yo no veo que los animales hagan este tipo de cosas. Los animales evidentemente se atacan unos a otros, necesitan comer, buscan su comida, pero son seres que muestran, digamos, una especie de afecto una vez que se han resuelto esas necesidades básicas que el ser humano no tiene. Ya. Por lo menos no se le encuentra. 900-137-137 nuestro teléfono. Aquí decíamos que era afán adquisitivo, orgullo, el deseo de alimentos, tierra, materias primas, combustibles, dominio, y que el ser humano puede tener empatía, pero cuando ya se convierte en gobierno no importa mucho las bajas, no importa mucho los daños colaterales, que lo llaman así eufemísticamente. No importan nada. Absolutamente nada. Es decir, todos los gobernantes, desde el mismo Hitler, que decía que él lo que quería era construir la Gran Alemania. Ya os contaré después un poco lo que es eso de la Gran Alemania y del mundo nuevo y del hombre nuevo que él quería construir, ¿no? En realidad, pues bueno, pues es lo mismo que quería la Iglesia, es decir, el hombre nuevo, que nace de un sacrificio de un Dios que viene a la tierra para salvarnos. Lo dice pues el Partido Socialista, el Partido Socialista Alemán, el hombre nuevo que esperamos de la revolución. Lo dice el Partido Comunista. Es decir, todos los partidos, todos los políticos, todas las organizaciones políticas tienen esa especie de etiqueta, ¿no? Vamos a buscar el hombre nuevo. El hombre nuevo lo buscaban los Illuminati, el hombre nuevo lo buscaban los templarios, el hombre nuevo lo buscaban pues los constructores de las catedrales, incluso lo dejaron puesto allí, ¿no? Estamos buscando el hombre nuevo. Y yo me acuerdo de una frase que dice Nietzsche, que es, vamos a ver, hemos visto el mundo, os he explicado el mundo, habéis visto cómo es, pues ahora interpretadlo. Claro, y se calla ahí. Entonces, es una cosa verdaderamente terrible, porque tú dices, bueno, pero vamos a ver qué es lo que tenemos que interpretar. ¿Qué es lo que podemos interpretar? Entonces, hombre, hay que verlo, esto hay que verlo, no se puede ser ciego ante esto, pero hay que también tener una cierta esperanza de que, de una manera o de otra, esta situación llegue a cambiar algún día.
Ojalá llegue el hombre nuevo. 2:30, 1:30 las Islas Canarias. Ahora sí nos vamos a la playa. Radio Nacional, el sonido que nos une. Lo que vemos aquí en esa plaza es un poquito de la historia de Évora. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo viajamos por tierras alentejanas, en el sur de Portugal. A la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Omaha, ¿qué sentiste? Pues la verdad es que sentí una impresión, por un lado, de miedo, por otro lado, de que algo estaba tratando de comunicarse conmigo, allí mismo, en aquel sitio, en aquel lugar. Sentí también la necesidad de recoger aquel mensaje, aquello que las aguas me estaban diciendo, y transmitirlo, escribirlo. Pero hay una cosa que sí me interesaría recalcar. Aquella playa es una playa, como casi todas las playas del Atlántico, una playa cambiante, cambia cada hora, cada poco tiempo cambia. Es decir, de repente se puede hacer una extensión de terreno, de playa, enorme, una playa de 8 o 9 kilómetros de largo, que va desde Vierville-sur-Mer hasta Saint-Honorine, es decir, son muchos kilómetros de playa, muy ancha la playa, pero que está toda llena de canales, de pequeños ríos, de pequeños pozos, arenas movedizas. Es una playa terriblemente peligrosa. Es decir, que allí, lo mismo que todas las playas nos indica, ojo, muchacho, estás en un espacio frontera, estás entre la tierra y el mar, pero también estás entre la vida y la muerte. También estás entre el mundo que conoces, que ves, y otro mundo desconocido que te está esperando. Entonces todo esto lo dice la playa, pero cualquier playa a la que nosotros vayamos, si la escuchamos con atención, es decir, si la escuchamos sobre todo cuando no está llena de gente, cuando está vacía, ¿no? Cuando la playa se junta con la tierra y con el mar. Es un espacio, un auténtico espacio frontera, donde desde el principio de los tiempos se ponen en contacto un mundo y otro mundo, ¿no? ¿Cómo te gustan esos lugares de frontera, verdad? Sí, me gustan porque ahí precisamente es en donde puedes hallar un poco el sentido de nuestra vida. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? ¿Y a quién le tenemos que preguntar? Hacemos lo que dice Nietzsche, dice, bueno, lo voy a explicar y después interpretarlo, ¿no? Yo creo que eso es, si es así, sería terrible. Es decir, yo siempre he tenido la esperanza de que en estos lugares apareciese alguien, por ejemplo, la diosa de la tierra, la diosa madre, esa diosa blanca, esa diosa que es devoradora de cadáveres, pero también es paridora de nueva vida, ¿no? Y que esa diosa nos explicase, o me explicase, a mí, ¿qué es lo que hago aquí? Digo, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hago aquí en medio de todo este berenjenal? Y que me lo dijese, ¿no? Desgraciadamente, no he sentido que la diosa blanca me explicase. Tampoco en los bosques, esos lugares que también te gustan, lugares de frontera de los cuales hemos hablado algunas veces. Tampoco. Yo pongo el oído, pongo mi espíritu, no sé, interrogo un poco el ambiente, pero tengo que escribirlo. Es decir, es como si me llegara, pero yo no fuera consciente de que me llega, y una vez que me aparto de ahí, de que me separo de ahí, y me siento tranquilamente, pues entonces sí, empiezan a venirme recuerdos de cosas que efectivamente vi. A veces tengo que volver para ver si efectivamente las he visto, me las estoy inventando. Y casi siempre son cosas que he visto pero sin verlas. Es decir, se me han asomado, pero no me he dado cuenta de ellas, ¿no? Yo creo que esto es una de las grandezas de la observación participante de la antropología, ¿no? Eso es lo que te decía antes. Parece que hay un sentido de las cosas que no vemos. Tú acabas de explicar a la playa como un elemento de frontera, y para mucha gente, para mí, es el lugar donde poner la toallita, la sombrilla y echarme al agua a refrescarme, ¿no? Sí, bueno, claro, efectivamente, para mucha gente es así. Pero yo creo que en el fondo de nuestro corazón, es decir, en esa parte que nosotros, los seres humanos, tenemos y que tratamos de esconder muchas veces, bien porque nos da vergüenza, bien porque no es rentable, no es económicamente rentable, porque es una cosa que no nos interesa mucho que se vea, pero cuando nosotros cerramos los ojos o los abrimos, porque el cerrar los ojos es una forma de abrir
otros ojos que tenemos, ¿no? En ese momento sí se está manifestando lo que efectivamente es la playa y lo que efectivamente es el mar. Yo he navegado durante 2 años en un barco, en un petrolero. Cuando era joven, tenía 18 años. Sí, ¿te metiste en ello? Sí, estuve 2 años, falsifiqué la firma de mi padre, porque en aquellos momentos la mayoría de edad era los 21 años. Yo me fui, gané dinero con el cual me pagué la carrera. Entonces mi padre se puso muy contento, porque mi padre era un trabajador que no tenía demasiado dinero para pagarme a mí mis estudios, siendo además lo poco estudioso, así entre comillas, que era yo, ¿no? Yo no quería ser abogado ni ingeniero, yo quería ver cosas, ¿no? Bueno, pues entonces en ese barco, en ese petrolero, yo me acuerdo que cuando te separas de la costa unas 150 o 160 millas, te das cuenta de la auténtica dimensión del ser humano, en ese momento. Cuando ves todas aquellas aguas que no necesitan estar en tormenta, es decir, había un marinero que me decía, lo decía en gallego, aquí o mar sempre é así. Es decir, el mar siempre tiene olas de 12, 13 metros, es decir, que si caes allí, no te vuelven a recuperar nunca, ¿no? Bueno, eso es la auténtica dimensión del ser humano. Porque estamos muy acostumbrados a nuestras casas, a nuestras playas, a nuestras carreteras, a nuestros coches, a nuestros ordenadores, a nuestra vida, tal, pero basta separarse o meterse en la selva, ¿no? También te puedes meter en la selva. ¿Y qué encuentras en la selva? Pues encuentras la auténtica dimensión del mundo con respecto al ser humano. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con José Luis Cardero esta noche, saludos desde Honfleur, no sé qué es. Honfleur es un pueblo de Francia. Sí, o sea, nos están escuchando allí también, Honfleur. Honfleur. Déjame que escuchemos una cosita que está basada en lo que queremos hablar esta noche. ¡Nos veremos en la playa! ¡Saque a sus hombres de la playa! ¡Driven, señor! ¿Alguno más? ¡Cuerpo a tierra! Coronel, hay algo que debería saber. ¿Sí? Estos 2 hombres han muerto en Normandía. Este en Omaha Beach. Sean Ryan. Este en Utah. Peter Ryan. Este hombre murió la semana pasada en Nueva Guinea. Daniel Ryan. Los 3 eran hermanos. Acabo de enterarme de que esta tarde... Salvar al soldado Ryan, que estaba basado un poco en ese desembarco en esa playa. No sé si preguntarte por qué se planteó en esa playa, que ya decías antes que hubo otro ejército que desapareció. ¿Ya tenía algo especial esa playa, ese lugar? Bueno, tú ya sabes que nuestros oyentes saben también que lo primero que hizo el ejército nazi cuando conquistó Europa, sobre todo cuando conquistó la parte occidental, es decir, invadió los Países Bajos, invadió Noruega, invadió Francia, lo primero que hizo fue hacer la famosa Festung Europa, es decir, la fortaleza de Europa. Durante años, centenares de trabajadores esclavos y no esclavos, es decir, trabajadores que estaban esclavizados, pero también trabajadores a los que se les pagaba por ese trabajo, construyeron una enorme muralla, red llena de búnkers, llena de casamatas, llenas de fortalezas, que iban prácticamente desde Dinamarca hasta la costa, hasta la frontera española, ¿no? Entonces, la cuestión es que, claro, eso es un territorio que tiene montones de playas, tiene montones de entrantes, salientes, islas, cabos. Es un territorio, digamos, muy fácil de fortificar, pero muy difícil de defender, ¿no? Y entonces, pues, claro, por ahí intentaron los ejércitos aliados, concretamente los norteamericanos, los ingleses y los franceses libres de Gaulle, junto a los cuales iban muchos españoles republicanos que luchaban en el ejército francés, concretamente en la 9, en la 9ª compañía, que era una de las compañías que desembarcó en una de estas playas el día D, precisamente. Y que llegaron hasta el Führerbunker, hasta el búnker de Hitler en Obersalber. Es decir, que los primeros que liberaron el Obersalber, los búnkers en donde estaba la fortaleza de Hitler, fueron los españoles de la 9ª división, a base de lanzallamas y granadas. Yo lo sé porque hablé con uno que se llamaba el comandante Chaviña, que me lo contó.
Me lo contó personalmente, ¿no? Bueno, pues desembarcaron por ahí sencillamente porque era, digamos, la parte, no la más vulnerable, sino la parte, primero, que les quedaba más próxima para acceder a ella mediante un desembarco naval, y segunda, porque era una zona de la cual podían acceder rápidamente si conquistaban 3 o 4 puntos importantes, entre ellos, por ejemplo, la ciudad de Caen, podían llegar rápidamente a París y, digamos, controlar un poco el ejército francés, el ejército alemán, ¿no? ¿Cuánta gente llegó allí? ¿Cuántos soldados? Bueno, ellos desembarcaron la 29 División de Infantería USA en la playa de Utah, aproximadamente unos 100.000. Calculo yo, 120 o 130.000 hombres en los primeros momentos del desembarco. Después, lógicamente, fueron más, ¿no? Y allí murieron muchos. En la playa de Utah, que está en la península de Cotentin, que está en esta península que de Normandía se separa hacia el norte, fue un poco más fácil el desembarco. En las otras playas, que eran las de Gold, las de Juno y las de Sword, que fueran las que se acercaban un poco a Ouistreham, a la parte más oriental, digamos, de la costa normanda, ahí se produjeron esos desembarcos con víctimas, pero no tanto. Pero la playa de Omaha fue terrible, porque allí estaba una división alemana, la 352 división, que empezó a disparar desde que desembarcaron. ¿Me decías antes que esa gente la tenían descansando? ¿Habían estado en Siberia o Sí, bueno, había 2 divisiones Panzer SS que no estaban exactamente en la playa. Estaban, una de ellas estaba bastante más abajo, la otra estaba relativamente próxima, pero que estaban descansando, porque efectivamente habían venido del frente del este, en donde los rusos les estaban dando una paliza terrible ya a las fuerzas alemanas. Y yo creo que fue eso también un poco uno de los principales motivos para que los alemanes al final acabasen cediendo, ¿no? Porque estaban siendo atacados ya por 2 flancos. Eso era precisamente lo que todo el mundo le había recomendado a Hitler que no hiciera, el de hacer una batalla en 2 campos, ¿no? Vale, llegan, los primeros que son los Rangers, me dijiste, 4.000. Sí, 2 compañías de Rangers llegaron, varias compañías de Rangers, y las ametralladoras de los Winderstarnest, que son los puntos de apoyo en los que se protegía la playa con ametralladoras y cañones, los barrieron prácticamente a todos, ¿no? Hubo pues como 2.000 o 3.000 muertos, no se sabe exactamente la cifra. La película de Salvar al soldado Ryan en sus primeros momentos lo describe ese horror de las cabezas arrancadas de cuajo, de los brazos perdidos, de la gente que no sabía, que quería andar y no podía porque no tenía piernas, porque había tropezado con una mina, porque allí había minas, había mecanismos de protección para evitar el desembarco. Es decir, todo este horror de la guerra que se desarrolla en esos minutos de película, fue efectivamente lo que allí pasó. Nos escuchan también desde Maracaibo, en Venezuela, has nombrado Venezuela, Antonio Salinas, desde Caen también. Caen es una ciudad portuaria de Francia, la capital del departamento de Calvados. Sí. Vale. Tú llegas allí a esa playa y te encuentras un montón de cosas, ¿no? Ha pasado un poco ya la historia de esa muerte tremenda, de esa cantidad de gente que cayó allí. Supongo que estará lleno de espíritus buscando de acá para allá, eso, ¿no? Bueno, yo fui durante varios años miembro de una sociedad que tenían... los franceses tienen mucho interés en estas cosas, sobre todo los franceses que viven por allí, ¿no? Yo he explorado durante muchos años, he hablado con muchísima gente de las granjas de Normandía. Normandía es un territorio muy peculiar, todo lleno de granjas, todo lleno de setos, lo cual hace dificilísimo el desembarco y hace dificilísimo sobre todo el avance de un ejército, ¿no? Porque siempre se está tropezando con setos, con muros, con fincas cortadas por la mitad, con casas. Es decir, es un terreno difícil de controlar militarmente. Bueno, pues allí había un grupo de gente que se habían constituido en amigos de la Segunda Guerra Mundial. Y yo, pues como había ido muchas veces por allí, había tomado mucho café con ellos, había comido con algunos de ellos, pues me hice también socio de aquella sociedad. Había que pagar muy poco dinero, había que pagar una cantidad simbólica prácticamente. Y entonces allí se rumoreaba que efectivamente en algunos lugares de aquella playa inmensa, sobre todo en donde está el monolito
que marca el primer cementerio que se puso allí para quitarse del medio todos aquellos cadáveres que, claro, que había que enterrarlos rápidamente, que en aquellas casas que los alemanes habían derrumbado, habían expropiado y derrumbado, habían expulsado a los habitantes así por las bravas, y en los sótanos de las casas habían puesto cañones para hacer fortaleza y fortificar en algunos puntos la playa y hacer más difícil todavía el desembarco. Pues en una de esas casas, después de la guerra, una vez que se le devolvió a la familia a la que pertenecía, parece ser que se producían fenómenos extraños, ¿no? El dueño no quiso hablar con nosotros. Yo tan pronto me lo comunicaron, me lo dijeron, porque claro, como yo era el raro, digamos, del grupo, el español este que viene aquí y tal, bueno, pues entonces dijeron, oye, vamos a ver a un fulano que tiene problemas en su casa. Digo, bueno, problemas, ¿qué le pasará y tal? No, pues unos problemas extraños, raros, que ve cosas, oye ruidos. Bueno, a mí no me extrañaba en absoluto que allí se oyeran ruidos, ¿no? Mariló y yo nos alojábamos en un hotel que estaba muy cerquita de la playa Omaha. Se llamaba Hotel Omaha, precisamente. Y era un hotel de estos de estos que hay allí. Las habitaciones eran unas habitaciones un poco primitivas, pero yo me bajaba muchas veces. Mariló no quería, Mariló quería quedarse durmiendo, pero yo me bajaba muchas veces y me iba a la playa para tratar de escuchar aquello, ¿no? ¿De noche? Sí, de noche. Me he pasado noches enteras en la playa Omaha, concretamente. He visitado las otras también, pero sobre todo en la playa Omaha, para ver si estos espíritus que indudablemente había allí me decían algo, ¿no? No cabe duda de que aquel es un lugar inquietante. Es un lugar en el que te produce una cierta sensación extraña, ¿no? Durante muchísimos años estuvo prohibido bañarse. El gobierno francés había prohibido bañarse en las playas del desembarco, porque claro, eran santuarios donde había muerto mucha gente, pero después al final, casi en los años 90, permitió. Es una cosa curiosa porque puso carteles por toda la playa, el ayuntamiento de aquellos pueblos, por allí, el gobierno local que había allí puso, diciendo, bueno, ya se permite el baño se puede permitir, pero no se bañaba nadie. No se bañaba nadie. Yo jamás he visto. Yo me metía en el agua porque quería sacar fotos, ¿no? Pero allí de vez en cuando veías que llegaba una persona mayor, con su gorra, un traje oscuro, un señor mayor, que pasaba a tu lado sin mirarte, como si no estuvieras, y entonces cuando se alejaban como un par de metros de mí, removía algo en el bolsillo, algo como una especie de pañuelo, lo miraba así, le daba un beso y lo tiraba, ¿no?, a la playa. Entonces yo no me atreví a hablar con él, porque digo, este hombre, claro, viene aquí a hacer algo que está relacionado, a lo mejor es algún superviviente de este acontecimiento, ¿no? O conoció a alguien que efectivamente se murió, ¿no? Cosas de esas yo las he visto docenas de veces, ¿no? Y eso, por eso yo he pretendido ver ese tipo de población espiritual y física, la de los muertos de los cementerios y la de los muertos que nos enseñan, ¿no? La de las cruces que se ven. Es decir, toda esa población que constituye esa etapa del cementerio, que es la tercera etapa después de pasar por la fortaleza y por la playa, ¿qué nos tiene que decir, ¿no? ¿Qué nos dice? Lo vamos a ver enseguidita, si te parece. Hay un concepto que utilizas aquí en el libro, análisis prosémico del espacio-tiempo en Omaha Beach. No sé lo que significa prosémico, perdón. Bueno, es una relación con el espacio-tiempo, ¿no? Es decir, el tratar de ver cómo el espacio, la combinación del espacio y del tiempo de un determinado territorio, una determinada zona, nos influye también. Vale. Hay un mensaje secreto, parece ser, que Eisenhower dejó allí. Sí, es una cosa curiosa. Además, es posible verlo, es decir, que hoy se ve, ¿no? Es una pequeña plaquita que está al lado del monumento, del gran monumento principal del cementerio. Parece ser que Eisenhower, una vez que estaba en París, él era el comandante general de las tropas aliadas que tenían su sede en París, hasta que no se conquistó el territorio alemán, se fue con su chofer a Omaha. Una noche venga, a Omaha. Y allí él llevaba una caja que enterró con sus propias manos, hizo un pequeño agujerito en el lugar en donde más tarde se estaba ya levantando el cementerio definitivo de Saint-Laurent, el cementerio que acogió a 9.300 y pico muertos, más el muro de los desaparecidos, ¿no?, que hay 11.000 nombres. Es decir, él enterró algo allí que no se podía abrir
hasta que pasaran 100 años desde el 6 de junio de 1944. Un mensaje que desconocemos. Desconocemos absolutamente, porque él no lo reveló nunca, por supuesto. Aquello se conservó, efectivamente, allí. Allí está enterrado, allí está puesto. Este es el mensaje que se descubrirá, que se levantará el 6 de junio del año 2044, en el que yo seguramente ya no estaré en este mundo, pero vendré como fantasma, lo prometo, para enterarme. Vale. Tú también enterraste algo ahí, ¿no? Sí, efectivamente, enterré una copia en pendrive. Cuando los pendrive empezaron a aparecer, me compré uno, el más pequeño que pude, grabé el libro entero, el fichero del libro entero, es el del libro de Omaha Beach, y lo enterré. Procuré protegerlo con unos plásticos y con unas cajas, de forma que dentro de lo que cabe pudiese resistir, ¿no? Pero a mí no me importaba tanto que resistiera o que algún día pudieran descubrirlo y ver lo que había allí, sino rendir como una especie de homenaje con ese libro, allí impreso, a todos los que murieron allí. Antes de irnos al cementerio, decías también que encuentras de todo, desde, aparte, huesos, armas, medallas. Un montón de gente va a depositar allí su ofrenda. Sí, yo he encontrado muchas cosas, naturalmente no las he tocado nunca. Un día encontré en la playa con la marea bajante, estaba la playa absolutamente vacía, limpia, encontré un casco en el suelo, pero no me atreví a tocarlo. Entre otras cosas porque yo me dijo, ¿y si debajo del casco hay alguien? Entonces ya yo solamente pensar en que pudiera tirar de aquello y encontrar algo allí debajo me parecía una terrible falta de respeto, porque si había algo allí se quedó, ¿no? Yo no toqué nada. Lo único que me llevé de Omaha Beach fue cuando enterré el librito el pendrive con el libro. Me llevé de la parte más profunda del hoyo, que yo excavé lo más profundo posible para llegar a la capa más antigua de la playa, me llevé un poco de arena que tengo en un frasquito en mi casa, ¿no? Como arena de Omaha Beach. 900-137-137 el teléfono, 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Seguimos todavía contándonos una parte de historia de este lugar frontera entre un sitio y otro, que dicen que fue el inicio de la Europa moderna. Rincón de América, en la tierra de Francia. Cedida a los Estados Unidos en tierras normandas, son administradas por la American Battle Monuments Commission. Conozcamos algo más de este lugar. Tenemos unos pocos minutitos. ¿Te quedas luego después de las noticias para sacar conclusiones? Nos siguen escribiendo desde Francia. Dice que disfrute del programa, que invitado, que eres buenísimo. Dicen también de mí que bien que pregunto. Qué fuerte lo del casco. Ante todo, respeto, abrazos desde Veracruz. Sabes que nos escuchan desde 100 y pico países en el mundo. Sí. Vale, nos vamos al cementerio. Antes te hago una pregunta. Decías que había... Bueno, el cementerio. Se hace dos cementerios, ¿no? Uno antiguo. Bueno, se hizo el primer cementerio en la propia playa, entre la playa. Tenemos que imaginarnos cómo es la playa, ¿no? La playa es una playa muy grande que tiene del lado de lo que es sería el lado de la costa, tiene unas colinas de aproximadamente unos 50 y tantos metros de altura. Eso es, de ahí viene la gran dificultad del desembarco en la playa, porque esas colinas estaban todas llenas de búnkers y de casamatas con cañones para defender la playa, ¿no? Entonces, los primeros muertos se enterraron en una franja de tierra que hay entre lo que sería la playa y las colinas estas, las pequeñas colinas de 50 metros de altura. Allí se cavaron unas sepulturas provisionales con unas cruces. Yo vi efectivamente fotos de aquella época, se anotaban dentro de lo que se podían los nombres. Y la posición de cada cuerpo para poderlo rescatar posteriormente, porque aquello era provisional. Ese fue el primer cementerio. Está conmemorado por un monolito que hay, como comenté antes, cerca de una casa, que pone: en este lugar se estableció el primer cementerio de la Segunda Guerra Mundial, de las tropas norteamericanas y tal. El segundo cementerio es el cementerio de San Lorenzo, de Saint-Laurent. Es un cementerio muy grande, creo que tiene unas 40 o 50 hectáreas, no lo recuerdo exactamente. 70, 70, sí, unas 70 hectáreas. Es un monumento hecho por la Battle Commission, esta es una comisión del Congreso, que es una comisión de tendencia masónica. ¿Y es territorio americano? Es territorio norteamericano, porque fue cedido por el general de Gaulle a los Estados Unidos.
de América, es decir, que es territorio americano, aunque hay dos grandes mástiles con banderas, normalmente hay una bandera francesa y una bandera norteamericana, pero el territorio es territorio americano. Entonces, allí están las 9.000 tumbas distribuidas en, me parece que son 3 o 4 grandes cuadrados. Hay una avenida central que se cruza con otra aproximadamente a la mitad del cementerio, en donde hay una capilla, y en el techo de la capilla hay una representación de una mujer. Son dos mujeres en realidad, una que está mirando hacia el este y otra hacia el oeste. Dos mujeres que están despidiendo a sus hijos, ¿no? A soldados que curiosamente llevan los dos el torso desnudo. Cuando tú ves un personaje con el torso desnudo en este tipo de instalaciones, están significando que son personajes del otro mundo. ¿Sí? Es decir, que son personajes que vienen del alén, del más allá, ¿no? Los dos, uno de ellos está muerto, es decir, es la madre Francia que está recogiendo al hijo americano muerto por su liberación, por la liberación de su territorio, y la otra madre es la madre americana que está despidiendo a su hijo que va hacia Francia, ¿no? En el medio se ven varios barcos. Eso está pintado en el techo de esta pequeña capilla, ¿no? En un mosaico muy bonito que está allí. Pero es curioso porque los dos, tanto el hijo que se despide, que se va hacia Francia, como el hijo muerto que está en Francia ya, están con el torso desnudo. Y a mí eso me llamó la atención porque, ya te digo, es una forma de representar a los seres del ultramundo. Es decir, no eran seres ya de nuestro mundo. Ya. Y me decías que los que construyeron esos cementerios eran masones. Sí, parece ser que esta comisión tiene, o tenía, no sé si sigue teniendo, un gran predominio de masones. De hecho, todo lo que sería la construcción de jardinería del cementerio, los árboles que se plantaron allí, son todos ellos tienen un significado concreto en el ideario masónico, ¿no? Es decir, no están puestos por casualidad, están puestos con toda intención y están colocados de una manera especial mirando hacia la tierra de los muertos. Está orientado desde el este, donde está el gran monumento conmemorativo, hacia el oeste. Lo curioso del asunto es que en ese gran monumento que está en el lado oriental, muy cerca del muro donde están los 11.000 o 10.000 y pico nombres de desaparecidos, a los que no se ha vuelto a encontrar, allí está el mensaje de Eisenhower, y debajo hay una gran sala que está completamente vacía, solamente tiene una gran mesa de piedra, y es una sala circular, absolutamente vacía, muy grande, enorme, vacía. Déjalo ahí, si no te importa. Te interrumpo porque tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Redes sociales abiertas, 900-137-137. En Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram, por si queréis intervenir. Y un nuevo número de WhatsApp que tenemos, lo voy a buscar, 633 50 50 11, por si queréis vuestros mensajes de voz. Enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros. Seguramente cambiamos ir al Amazonas por La Llorona, aquí en el Espacio en Blanco. Enseguida volvemos. Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresa el tiempo de los misterios aquí a Radio Nacional, segunda hora. Hasta las 4 tenemos para estar juntos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. 900-137-137 nuestro teléfono, y multitud de llamadas desde diferentes partes del mundo, cosa que os agradecemos. José Luis está recibiendo multitud de enhorabuenas y felicitaciones desde Houston, desde Miami, desde Quito, desde México, en las pirámides, en el DF, montones de lugares. Pues muchas gracias a todos, muy agradecido, y un saludo muy cordial para ellos. Y hay una señora... Espera, dice, programas como el vuestro, invitados del nivel del profesor Cardero, prestigian la radio, desde Marruecos. Hay una señora, María Solear, 91 años, que nos escucha desde Tenerife, que nos estaba contando que todo esto le ha recordado un poco eso, a su niñez. Alguien de su familia se casó con una alemana y se fue a Alemania, y vivieron eso, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estás despertando. Yo no creí que el tema tenía tanto tirón, de verdad, ¿eh? Sí, tiene. Te lo digo por experiencia. Ya me di cuenta. Vale, nos vamos al cementerio. 9.000 y pico lápidas, 11.000 desaparecidos americanos.
Sí. ¿Y los alemanes qué pasó con ellos? ¿Se hemos olvidado de ellos? ¿Morirían alemanes también ahí? Bueno, ¿no? murieron muchísimos, miles de alemanes. Yo conozco varios cementerios, creo que me conozco casi todos los cementerios de Normandía, hay muchísimos. Es curioso porque hay cementerios de 2 tumbas, o de 3, es decir, 2 o 3 soldados que cayeron en una esquina, por alguna razón, y allí están enterrados. Y no han querido que los familiares que se movieran de allí. ¿Los alemanes te refieres? No, me refiero a soldados americanos, soldados ingleses, sobre todo. Sí. De repente te encuentras con una especie de corralito, eso es como hacen los ingleses, con una especie de bastoncillos así, y allí hay 2 tumbas, ¿no? Hay 2 tumbas de 2 soldados que cayeron allí, y allí están. Es decir, no permitieron que se los llevaran al cementerio de Bayeux, que es donde está el gran cementerio con 8.000 tumbas de soldados británicos, ni al cementerio de Saint-Laurent, sino que los dejaron en su sitio. Es curioso porque los alemanes concretamente están en el cementerio, yo conozco uno muy grande, en donde hay 40.000 cadáveres, que se llama el cementerio Mont-Win. Está cerca del Monte Saint-Michel, y allí es son osarios en donde hay 40.000 muertos enterrados allí. Hay otros cementerios también, el cementerio de la Cambe, por ejemplo, que también están muchísimos soldados alemanes. Es decir, sí, están, como es lógico, enterrados, ¿no? Ya. ¿Canadienses y británicos están allí o se los llevaron a su tierra o hay cementerios para ellos también en la zona? Hay cementerios, los soldados canadienses tienen algunas partes especiales para ellos en los cementerios británicos. Yo he visto algunos cementerios compuestos por soldados canadienses también, otros evidentemente se los llevaron de vuelta a su país, pero Normandía es un sitio en donde hay montones, centenares de cementerios en los lugares más insospechados, ¿no? Aparte de los grandes cementerios oficiales, digámoslo así. Se ve que los invasores del día D, del 6 de junio de 1944, no solamente tiñeron con su sangre aquella tierra, sino que la dejaron para siempre impresa con su huella, ¿no? ¿Cayeron españoles en Omaha Beach? Sí, efectivamente. Ya comenté antes que la División 9, que desembarcó con las tropas francesas del general de Gaulle, combatió durante toda la guerra, llegó hasta el refugio del Führer en Obersalber, en Berchtesgaden, allá en Baviera. Es decir, combatió toda la guerra y liberaron París. Es decir, los primeros que liberaron París fueron tanques españoles. Se ven, ¿no? Es decir, de Gaulle decía que no, que era la división francesa, pero no, en realidad eran tanques españoles que fueron los que se pararon delante de Notre Dame y delante de la prefectura de policía. Y yo me acuerdo, porque además conocí yo a uno de ellos, que me decía, yo le preguntaba, digo, pero vamos a ver, muchacho, ¿tú cómo has hecho para desalojar a las SS, que eran unos soldados de élite, de los búnkers que estaban debajo del refugio de Hitler? Y dice, pues simplemente con lanzallamas y bombas de mano. ¿Y con 2 narices? Bueno, eso es lo que me dijo él. Entonces yo lo pensaba y es uno de estos momentos en que te quedas callado porque no puedes decir nada, ¿no? ¿Era gallego? No, era vasco. Fortaleza es otro de los niveles que nos quedaría por analizar y nos vamos marchando. ¿Qué significa eso de la fortaleza? Que también estaba implícito ahí en ese lugar de la playa de Omaha. Bueno, efectivamente la fortaleza es lo que se pretendía que apareciese tanto ante los ojos de los soldados invasores, que fueron los angloamericanos, franceses y españoles que desembarcaron allí, como ante los propios defensores de aquel lugar. La fortaleza estaba formada por centenares, yo no me atrevería a decir miles, pero por centenares de búnkers, de lugares con una apariencia muy extraña, lugares en donde se producen unas nieblas muy raras, sobre todo cuando están cerca de la playa. Yo tengo algunas fotos en donde parecen verdaderos cuerpos fantasmales desplazándose desde las paredes de los búnkers, levantándose hacia arriba, ¿no? Es decir, son lugares verdaderamente extraños. Eso es la fortaleza, es decir, lo que pretendían tanto los defensores que apareciera ante los que iban a atacarla, como los que llegaban allí y veían aquello, ¿no? Todo con búnkers, naturalmente camuflados, que costaron miles de vidas. Ya. ¿Hemos aprendido algo de esa historia? A mí me gustaría esperar que sí, que efectivamente yo en la dedicatoria de mi libro lo dedico a todos los que allí murieron, con independencia de su pertenencia política o de su ejército, o de lo que estuvieran haciendo, de que tuvieran miedo, de que fueran muy valientes. Se lo dedico a todos porque en mí todavía no ha muerto la esperanza
espero que no muera nunca, ¿no?, de que efectivamente este tipo de cosas nos sirvan de lección alguna vez y nos ayuden a entender que la guerra no resuelve nada. Vale, se me ha quedado preguntarte el cementerio, como es otro lugar de paso o un lugar de tránsito. ¿Qué significa para ti desde el punto de vista antropológico el cementerio y concretamente ese cementerio que has estudiado tanto de Omaha Beach? Pues es un cementerio que está, en primer lugar, encarado hacia la Tierra de los Muertos, es decir, está el gran monumento del soldado que se levanta de las olas y que quiere ascender, pero no puede, está sujeto por el mar, ¿no? Pero sin embargo, toda la vista que hay hacia el fondo del cementerio es hacia la Tierra de los Muertos, en lugar geográfico que está señalado por la capilla con sus huellas y con sus cosas que están señalando justamente hacia ese lugar, ¿no? Yo creo que eso es un lugar efectivamente de transición. También es un lugar, se espera al menos que sea un lugar de calma. Yo siempre he sentido una gran calma en ese lugar. He estado en él muchas noches. He permanecido toda la noche entera, porque se puede entrar perfectamente desde la playa, no hay ningún obstáculo. Se puede entrar. He permanecido muchas noches y lo que notas es una gran calma, como una gran placidez. No es un cementerio de estos que te suponga como una especie de miedo o que te dé algún tipo de animadversión, ¿no? Al contrario, es como una especie de calma, ¿no? Los 9.000 o casi 10.000 muertos o todos los desaparecidos que andan por allí o que están por allí, quizás, lo que quieren es que llegue la calma, ¿no? Yeah. ¿Desaparecidos por qué? Preguntan. Pues sencillamente porque no se les ha vuelto a encontrar. Yeah. Es decir, son gente que ha desaparecido, bien quemada. Bueno, los que han visto la película esta del soldado Ryan, ve que hay gente ardiendo, gente que le explotan a lo mejor los depósitos que llevan de los lanzallamas, gente que se cae en un abismo o que se cae en un sitio que no lo vuelven a encontrar nunca, gente que es destrozada por una bomba, en fin, 11.000. Saludos desde Tánger, Marruecos, nos dicen. Te quedaste al final de la primera hora diciendo que había debajo de ese, no sé si era el cementerio, una sala, una mesa. Sí. ¿Para qué servía eso? ¿Para qué sirve? No se sabe. Es un sitio que está cerrado con unas puertas metálicas. Yo entré porque casualmente el día que yo intenté entrar estaba abierta la puerta. ¿Y te gusta meterte? Y me gusta meterme en donde no me llaman. Algún día voy a tener un disgusto serio, ¿no? Espero que no. Espero que no. Pero bueno, de todas formas, sí vi aquel lugar me impresionó también porque es un lugar absolutamente vacío. Se ve un poco la vaciedad de la muerte. Quiero decir que en uno de los lados de ese lugar, eso es un círculo, pues en uno de los lados del círculo está el signo de los Illuminati, ¿sí? Perfectamente definido, con la pirámide cortada y con todas las letras del signo, y en el otro lado, en el lado opuesto del diámetro ese que uniría ese signo con el otro, está el sello de los Estados Unidos, ¿no? El escudo de los Estados Unidos, lo cual es muy, muy sintomático y muy especial. Omaha Beach, José Luis Cardero López, ensayo para una antropología de la guerra. Desde Jacksonville, dice, programazo, tienes un montón de... Ya te los pasaremos seguramente. Felicitaciones. Como siempre ha sido un placer tenerte en el programa, José Luis. Forma de contacto contigo, o si la gente quiere saber algo más de este libro y de esa extraña historia donde comienza Europa. Bueno, pues el libro es un libro de la editorial Ab Origine, que es una editorial pontevedresa de la Sociedad Galega de Antropología, una sociedad gallega que tenemos en Pontevedra de unos cuantos antropólogos que nos dedicamos a investigar un poco todas estas cosas, y yo creo que se puede conseguir perfectamente en Amazon, se puede conseguir, ¿no? ¿Y forma de contacto contigo? Pues mira, a través de mi página web en Facebook o a través de Twitter. Cualquiera, porque tenía una página web, pero al final no tengo tiempo de mantenerla. Es imposible. Ha sido un placer, espero que hayas disfrutado y te seguimos esperando con nosotros en tu programa. Esta es tu casa. Para mí es un grandísimo placer, ya lo sabes. Gracias. 3:17, 2:17 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola, ¿cómo estamos? Soy Eladio y este es el sonido que hay en el templo
Penglipurán, desde la maravillosa isla de Bali. Un abrazo muy cordial y un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Seguimos adelante. Hemos tenido un pequeño cambio en los planes que teníamos. No nos vamos a ir al Amazonas con un doctor que ha venido a visitarnos. Lo ofreceremos en breve. Lo cambiamos, nos vamos a ver a La Llorona. Nos vamos hasta México para conocer uno de esos misterios muy cercano a nosotros. Espero que disfrutéis. ¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de La Llorona? La mujer que llora. Es una leyenda. Para algunos. No salgas del coche, ¿entendido? Y no despiertes a tu hermana. Dios mío. ¡Ah! ¡Mis hijos! ¡Ha sido por tu culpa! ¡He intentado detenerla! ¿Detenerla a quién? A La Llorona. La Llorona. Lo que poco se sabe es que esta película está basada en una leyenda, o quizás en una historia más real de lo que creemos. Nuestra próxima invitada nos da más datos sobre este inquietante asunto. Claudia Moctezuma, periodista, compañera. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dónde te encuentro ahora? ¿En Alicante o dónde estáis? Sí, ahora mismo estamos en Alicante, en una localidad de la provincia de Alicante. Haciendo investigaciones de esas extrañas que vosotros hacéis, ¿no? Pues siempre hay cuestiones pendientes y como tú bien sabes, esto es no parar porque son asuntos que se ramifican en diversas áreas y siempre hay cosas por investigar y cosas por descubrir. Eres mexicana, ¿no? Sí, nací en México hace 47 años, aunque llevo viviendo en España hace 31 años. Vale. ¿Y por qué vuelve La Llorona? Quizá por esa película que está funcionando ahora en los cines. Sí, bueno, hombre, evidentemente el cine tiene una gran fuerza y ahora mismo La Maldición de La Llorona, que es como se titula esta película, ha hecho que genere pues más interés en la gente que no conocía este mito y en la que, bueno, y quienes ya lo conocían, pues vuelven a hablar de ello. En síntesis, es una mujer que llora por sus hijos a los que ha asesinado ella misma. Tremendo, ¿no? Hombre, tremendo. Y precisamente eso es lo que le ha generado un mito de mujer maldita, una mujer maldita que sin embargo realmente es una mezcla de hechos históricos y tradición oral, el personaje. Pues vamos, si te parece, a tratar de desentrañarlo un poquito. Eso tiene origen prehispánico, ¿no? Pues sí. Bueno, según crónicas indígenas, se dice que la diosa Cihuacóatl se le vio salir durante algunas noches de las aguas del lago de Texcoco y se le oía decir algo así como: «Ay, mis hijos, ¿a dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino?». Esto ocurría en época de Moctezuma, quien, proclive a las profecías, pensó que eso era el anuncio del fin de su imperio, como así fue unos pocos años después. Cihuacóatl se le vincula con el anuncio de futuros males. Se creía que era causante de desgracias y de hecho también años después, con la llegada de los españoles, cronistas como por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún se refiere a ella como bestia salvaje y bueno, y la describe como una entidad femenina vestida de blanco, con el cabello revuelto y que por lo general cuando se aparecía pues era no precisamente para cosas demasiado positivas. En otros textos, como por ejemplo el Códice Florentino, se habla de ella como un diablo con forma de mujer que incluso se dice que se comió a un niño del pueblo de Azcapotzalco. ¿Datos históricos o leyendas?
No, estos son datos históricos en tanto en cuanto que han sido recogidos en estos textos que acabo de comentar, pero claro, eso ha generado una mayor fuerza a esta leyenda. De hecho, fíjate qué curioso, se habla de ella también en el Códice Florentino como un ser que tenía la cabeza de mujer y el cuerpo de serpiente, lo cual pues generaba pues bastante miedo, sobre todo a los conquistadores que en aquellos primeros años pues todo esto les parecía algo más que leyenda. Pero no fue sino hasta la época del inicio de la conquista, con la llegada de Hernán Cortés a México, cuando esta leyenda comenzó a tomar una mayor fuerza. Tengo aquí un nombre, Claudia, Malinalli, o Tenepal, la traidora a su pueblo que ayudó a los españoles. ¿Quién era? ¿Tenía algo que ver con La Llorona este personaje? Pues bastante. De hecho, Malinalli Tenepal es la responsable de que de alguna forma se haya instaurado la Llorona entre los habitantes de ese México colonial, porque Malinalli Tenepal, para aquellos que no lo sepan, fue la traductora y amante de Hernán Cortés. Se conoce en México como la Malinche o Doña Marina, que así fue como la bautizaron los españoles. Para entender un poco el porqué de este mito creado a partir de Malinalli Tenepal, que fue un personaje histórico real, hemos de acercarnos a su biografía. Malinalli era hija de un gobernante azteca de Painala, Veracruz, que al morir su padre, su madre volvió a casarse y tuvo un hijo. Entonces la madre la vendió a traficantes de esclavos, y posteriormente estos la regalaron a una tribu maya de Tabasco. Es aquí cuando, a partir de la llegada de Hernán Cortés y sus hombres a aquella zona al sur de México, es cuando Malinalli conoce a Hernán Cortés, porque es ofrecida por esta tribu maya a Hernán Cortés junto a 20 mujeres. Aquí ella enseguida toma un papel protagonista, porque Malinalli es bilingüe. Ella sabe, domina el náhuatl y el maya, y esto le es muy útil a Hernán Cortés cuando llegan enviados de Moctezuma a transmitir la bienvenida y algunos otros mensajes a Hernán Cortés, y como este no entiende el náhuatl, Malinalli lo traduce. Primero se lo traduce al fraile Jerónimo de Aguilar, que fue un español que estuvo viviendo entre los mayas y sabía maya, y a su vez, Jerónimo de Aguilar, lo traduce a Hernán Cortés al castellano. Sigue si quieres. Sí, tiempo después, esta cercanía le hace hacerse amante de Hernán Cortés, y fruto de esta relación, pues nació Martín Cortés, un hijo, que sin embargo no estuvo mucho tiempo con Malinalli, porque Hernán Cortés se lo lleva de su lado y se lo lleva a España. Además de eso, Hernán Cortés la casa, pese a tener esa relación con ella, pues la casa con uno de sus capitanes. Primero la casa con Alonso Hernández Portocarrero, y cuando este fallece, la vuelve a casar con Juan Jaramillo, que era otro de sus capitanes. Entonces, claro, ya si miramos todos estos aspectos de esta mujer que el hombre al cual amaba, pues se la da en matrimonio a otros hombres, le arrebata al hijo de ambos, y además que esto ya, acaba de configurar su imagen como mujer maldita. De alguna manera, ella representa a las indias fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Eso es lo que dice Octavio Paz, y es que esto es muy muy significativo, porque de alguna manera esta visión de los mexicanos hace que le vean como una mujer pues denostada y es demonizada a partir de ahí, pese a ser víctima de las circunstancias que le tocó vivir, Miguel. ¿Esta Malinalli tuvo algo que ver con el asesinato de sus hijos, o eso es otra historia que llega desde la leyenda? No tuvo que ver con el asesinato de sus hijos, porque ella no asesinó a sus hijos, pero sí que perdió a uno de sus hijos, que es este que acabo de comentar, Martín Cortés, porque Hernán Cortés lo llevó, se lo arrebató y se lo llevó a España para que conociera los usos y costumbres españoles. Pero en este caso no. Sin embargo, digamos que pasó a configurar o a darle más fuerza a este personaje, al de La Llorona, porque como te digo, se recogen, elementos primero de Cihuacóatl, en cuanto a que era una anunciadora de males,
Y después se recogen otros elementos, años después, una vez que ya está instaurada la conquista española, se recogen también algunos otros elementos de Malinalli Tenepal, que en este caso que es una mujer pues enamorada del extranjero español, quien no la trata como la debió de tratar, porque al fin y al cabo le dio un hijo y un imperio, y entonces pues le arrebata a su hijo, pero no es sino hasta ya tiempo después cuando ya comienzan a surgir, por así decirlo, otras lloronas coloniales. Luego hablaremos de ella ahora enseguida. Sin embargo, esta Malinalli era traidora a su pueblo, ¿no? Porque ayudó a los españoles. Claro, es que la consideran traidora, y entonces al considerar traidora era por así decirlo, una mujer maldita para los aztecas, porque recordemos que realmente los aztecas era el imperio que en ese momento dominaba a otras tribus, y sin embargo para otras tribus como por ejemplo los tlaxcaltecas, los españoles eran más bien sus salvadores, que les iban a quitar de esa dictadura de Moctezuma y de los suyos. No te he preguntado al principio si tienes algo que ver con tu paisano Moctezuma, porque tienes el mismo apellido. Sí, bueno, sí. Yo me llamo Claudia Madrid Moctezuma y efectivamente mi segundo apellido es Moctezuma. Según mi abuelo, somos descendientes de Moctezuma. Yo no tengo, digamos, la certeza total, pero sí es verdad que Moctezuma nace con Moctezuma como apellido, nace con la llegada de los españoles a México, cuando ponen Moctezuma como apellido a los hijos e hijas de Hernán Cortés. Y más concretamente Isabel Moctezuma, que es como se llamaba la hija que iba a suceder en el trono a Moctezuma, pues bueno, de ella sí que se tiene una mayor constancia histórica y se le ha hecho un seguimiento a toda su rama familiar. Y de hecho, aquí en España sí que hay descendientes de Moctezuma, por ejemplo, los Miravalle, que radican en Granada, y esta familia ha pedido que se instauren unos pagos en concepto de compensación por no haber podido gobernar, ya que gobernaba pues el imperio español sobre aquellas tierras, pues se estuvo dando durante 400 años un dinero a los descendientes de Isabel Moctezuma. Y entonces esta familia que radica en Granada, los Miravalle, pues solicitaron que se reinstaurara esas pensiones. O sea, es un dato curioso, que eso sí que está recogido en diversos textos y de hecho se han hecho entrevistas a estos descendientes de Isabel Moctezuma y eso desde luego consta y es real. Diosa con cuerpo de serpiente y cabeza de mujer, la Llorona, estamos hoy analizándola. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hay muchas representaciones de la Llorona en el arte mexicano. Sí, bueno, de hecho, actualmente se realiza una obra de teatro en Xochimilco, más concretamente, que es un lago que está en la Ciudad de México, y hacen una representación teatral, pero bueno, además de eso, Chabela Vargas la canta, por ejemplo. Luego también hay otros artistas que la representan, o escritores, por ejemplo, Marcela Serrano, Juan Trigos y Joe Hayes, por ejemplo, la han novelado. Y sí, bueno, hombre, forma parte ya, digamos, de la idiosincrasia mexicana y de la cultura popular. Luego veremos que no solamente en México, sino que se cree en ella en otros países de Latinoamérica. Hay otras lloronas prehispánicas, decías, ¿no? Sí, hay otras lloronas. De hecho, se cree que la Llorona como tal es una mezcla de mitos de otras diosas prehispánicas, y que también ha dado lugar a la expansión de la Llorona como mito, y que incluso en algunos sitios pues creen que efectivamente se aparece. Pero fíjate, ahora que comentas eso, mira, por ejemplo, las diosas Mictlantecutli, Tepencutli o las Auicanime, por ejemplo, se cree que todas estas han dado también lugar al mito de la Llorona en la cultura prehispánica. Y ya posteriormente, con el tiempo, pues como te acabo de comentar, el mito se ha expandido a lo largo de toda América prácticamente. El aspecto, decías que iba vestida de blanco, independientemente de que fuera como una mujer serpiente, ¿iba vestida de blanco? Bueno,
En la mayoría de las descripciones que se hace en países como, por ejemplo, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Honduras, Chile, Guatemala y Venezuela, se habla de ella como una mujer que va vestida de blanco, con el pelo largo, negro y revuelto. Aunque hay algunas variantes. Por ejemplo, en algunos casos se le describe como una entidad femenina que lleva el rostro cubierto. En otros, como que tiene el rostro de una calavera. En otros casos más surrealistas, por así decirlo, se dice que tiene la cabeza de un caballo. Y en otros, que no tiene rostro, pero que tampoco se le ven los pies. Y si quieres, ahora te comento una historia que está muy relacionada con mi familia y que tiene que ver con esta última descripción. Cuéntame esa historia que tiene que ver con tu familia. Pues bien, mi abuela siempre nos contaba una historia bastante peculiar y bueno, para mí no tenía nada que ver con esta historia de La Llorona, pese a la popularidad de esta historia en mi país de origen, en México. Y es que según ella nos contaba, pues cuando tenía unos 4 o 5 años de edad, estamos hablando del año 1930 aproximadamente, en una localidad del sur de México, una localidad del estado de Michoacán, llamada La Piedad, pues mientras ella se encontraba en un hotel en el cual trabajaban su madre y su abuela, es decir, mi bisabuela y mi tatarabuela, pues ella cuenta cómo estando en el aseo, y ella estaba en el aseo sentada en una silla y llevaba una bandejita o charolita sobre sus piernas. En esa bandeja o charola, los clientes del hotel que entraban ahí pues le dejaban una moneda, que bueno, incluso esa costumbre existe en la actualidad en algunos sitios. Uh-huh. Pues bien, ella estaba ahí en ese sitio cuando de repente dice que vio como alguien dejó caer una moneda sobre esa bandeja. Pues bien, cuando ella fue a mirar hacia la persona que le había dejado esa moneda, pensó, uy, es una mujer, pero qué raro, no tiene rostro, no tiene manos, no tiene pies. Pensó que era una mujer puesto que llevaba un vestido blanco. Entonces ella cuenta cómo vio que esa mujer, entre comillas, se desplazaba por aquella estancia y cómo iba dejando un rastro de monedas por el suelo. Monedas que mi abuela iba recogiendo en su delantal, se la iba recogiendo, y entonces poco a poco ese ser salió del hotel y se aproximaba hacia unas caballerizas que estaban junto a ese hotel. Justo poco antes de entrar a esas caballerizas, la madre o la abuela de mi abuela, una de ellas pues la llamó, y entonces mi abuela fue corriendo emocionada hacia donde estaban ellas y les dijo, miren, lo que me acaba de dar una señora. ¿Cómo? ¿Quién te ha dado todo ese dinero? He de decir que el dinero eran monedas de curso legal. Uh-huh. Porque, bueno, posteriormente ese dinero pues se lo llevaron a un sacerdote de la localidad. Bueno, pues cuando mi abuela contó a su madre y a su abuela cómo había conseguido esas monedas, claro, ellas pensaron que era cosa del demonio y digamos que ahí quedó la historia. El caso es que bastantes años después de haber ocurrido esta historia y cuando yo me pongo a elaborar un artículo para la revista Más Allá sobre la maldición de La Llorona, y cuando veo estas similitudes que hay en estos países de América Latina en los cuales se describe, y más concretamente es en Argentina, donde se le describe a La Llorona como un ser sin rostro y sin pies. Me recuerda pues inmediatamente la historia que nos contaba mi abuela que nos ha contado mi abuela durante tantos años. ¿Qué pasó con las monedas? Anda por ahí La Llorona. ¿Se las quedó el sacerdote, Claudia? Pues se las quedó el sacerdote, y aunque también mi abuela cuenta que parte de ese dinero se lo quedaron su madre y su abuela, y que incluso le compraron unas sandalias a mi abuela con parte de ese dinero. En fin, algo anecdótico dentro de lo extraño y lo curioso que tiene esta historia. Qué curioso. Casi terminando, ¿en qué países has dicho que hay también ese mito de La Llorona? ¿Argentina? Pues está pues prácticamente extendido, pero en toda América, pero bueno, sobre todo está además de México, en Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile. Bien. ¿Hay una historia de que La Llorona cortaba el meñique o algo? Casi terminando con esto. ¿Que la Llorona, cómo? ¿Cortaba el meñique? ¿O había un ritual en el que se cortaba el meñique cuando aparecía este personaje? Sí, que se cortaba sí, exacto. Hay una leyenda que habla sobre esto. Lo que pasa es que hay variantes. Hay una leyenda que habla de que antes que se cortaba el meñique,
Pero hay otras leyendas que hablan de que cuando se encuentra con algún desconocido en la calle, pues se lo lleva y lo ahoga o lo ahorca. En fin, hay variantes, pero lo que está claro que el punto en común respecto a todas estas historias es de que la Llorona es un ser maldito y cuando hay algún desafortunado que se encuentra con ella, pues muere. ¿Y por qué sigue el mito? ¿Por qué lo recuperamos en estas películas que meten tanto miedo? ¿Se le está alimentando para que no se pierda esa imagen? Bueno, yo creo que esta historia viene, como he dicho antes, retroalimentada con el paso de los años. Primero porque ya hay crónicas indígenas que hablan hablan de una mujer que se aparece para anunciar las desgracias. Después, en la época de la colonia, pues Mali, Nayi y Tenepal retroalimenta este mito. Y años después, pues supuestamente se sigue viendo y escuchando a una mujer que muchos relacionan con este ser espectral. Quizá es por eso, porque unas historias van retroalimentando a otras y muchos se derivan finalmente en esta creencia de la Llorona. Pero también hay otra cosa, es que además, incluso en la actualidad se dice que en lugares como la iglesia de la Conchita de Coyoacán, que Coyoacán es uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México, se aparece la Llorona. ¿Sí? Porque se dice que Hernán Cortés, sí, es lo que se dice, que se aparece y que que este sitio, esta iglesia, se cuenta que Hernán Cortés la mandó construir para que Mali Nayi asistiera hasta allí. O sea que este tipo de historias son también las que sirven para seguir retroalimentando el mito. Uh-huh. Te iba a preguntar si tu familia, tu gente de allí sigue creyendo en ella, pero bueno, ya me has contestado si se aparece en esa iglesia. Bueno, hay quienes dicen que lo han visto en lugares como esos, otros dicen que la han escuchado simplemente y bueno, como he comentado antes, mi abuela esta historia siempre la contaba como verdad. No sé si será verdad o no sé si simplemente estaría influenciada por este mito tan arraigado como es el de la Llorona. Que según dice la leyenda, ha asesinado ella misma, o la mujer serpiente que fue vista antes de la llegada de los españoles como símbolo de la desgracia. Nos lo contó esta noche Claudia Moctezuma. Gracias, Claudia. ¿Forma de contacto contigo? Pues sí, mira, podéis escribir al correo que tenemos habilitado Moisés Garrido y yo, uh-huh, que es moisesclaudia6671@gmail.com. Pues también pueden acudir a nuestra Videoteca del Insólito o a nuestra Fonoteca del Insólito o bien a nuestro blog llamado Paradigmas 21, que eso simplemente dando una búsqueda en Google los podéis encontrar. No os perdéis esa videoteca y esa videoteca y fonoteca del misterio, recuperando a algunos de los maestros. Gracias, fuerte abrazo para ti, otro para Moisés, seguimos en contacto y cuidado con la Llorona. Muchísimas gracias a vosotros, seguimos en contacto y encantada de compartir estos minutos de radio con todos vosotros. Un placer, un besito. Hasta pronto. Hola amigos de Espacio en Blanco, un saludo muy afectuoso desde México. Nunca nos perdemos su programa aquí, yo y mi familia en Monterrey, Nuevo León. Un saludo. Radio Nacional, el sonido que nos une. A ver, Paco, ya tienes una edad, has vivido los 80. Solo en podcast en la aplicación para móviles de Radio Nacional. ¿Cuántas madres iban al poblado? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Entra en la aplicación para móviles de Radio Nacional, pulsa la pestaña Solo en podcast y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital. Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. rtve.es. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Tres y 43, 2 y 43 en las Islas Canarias. Eso que habéis escuchado es una pequeña historia que ha ocurrido a alguno de nuestros oyentes. Estamos buscando queremos que nos contéis vuestras experiencias. Y eso van a hacer algunos de los invitados, bueno, los que han venido a vernos esta noche. Alex, Carlos, Juan, Silvia, buenas noches. Buenas noches. ¿Venís de Barcelona? Sí, todos.
Estáis locos, ¿no? ¿Habéis venido a ver el programa? ¿Os gustan esos temas desde hace mucho? Pues bastante, sí. Hace años, la verdad. Sí. ¿Seguís disfrutando con ellos, escuchando la radio? La verdad es que sí. Como el primer día, sí. Sí. Vale, Silvia. Cuéntame, ¿qué pasa en ese mundo? Tú eres la más escéptica de todo el grupo, ¿no? Sí. Yo, a ver, las experiencias que he tenido han sido más relacionadas con el mundo paranormal. Entonces, bueno, de encontrarnos trocitos de uñas que no tienen nada que ver porque son de niño pequeño y en mi caso no hay niños. Pero ¿ha sido en tu casa donde habéis encontrado? Bueno, en mi casa y en casa de una amiga. Sí. Luego objetos que a lo mejor desaparecen y luego aparecen, pero en sitios visibles, que si hubiesen encima de una mesa, que si hubiesen estado ahí los habríamos visto, y al cabo de días, cajones que se caen, pero siempre el mismo cajón. Hemos cambiado el cajón de ubicación, o sea, hemos quitado lo que... La que decía que no le había pasado nada, ya se está soltando ya, conta, sí. Lo que a lo mejor, pues, o sea, el contenido del cajón lo hemos cambiado, lo hemos puesto en el último cajón y se sigue cayendo el mismo cajón. ¿Sí? Sí. Por mucho que lo cambiemos, yo no sé si es el contenido lo que tiene, pero que se cae siempre. Y eres periodista también, has estudiado periodismo. Vale, lo de los niños, o sea, las uñas, cuéntamelo de nuevo. O sea, en tu casa no hay niños, no, y en casa de tu amiga, tampoco. Y encontráis uñas pequeñitas de niño. Bueno, ahora hace mucho, fue, no sé, en cuestión de semanas, que aparecían día tras día. Sí. Y nada, las barríamos y al día siguiente, al despertarnos, volvían a estar. ¿Nunca le habéis dado una explicación? No sabíamos por qué pasaba, pero bueno, pensamos que, yo qué sé. Bueno, si hay algún oyente, algún experto, alguien que nos escuche, que le pase lo mismo, que nos lo cuente y te lo contamos también, ¿vale? Vale. Alex. Buenas. ¿Tú qué historias te han ocurrido? Bueno, como has comentado, pues a nosotros siempre nos ha gustado estos temas y bueno, hemos estado haciendo algún viaje, hemos estado, por ejemplo, en Belchite, en los sitios así un poquito más famosos por temas de que sucedían fenómenos extraños. ¿Dejabais el teléfono, como decía? Bueno, intentábamos dejar algún teléfono, alguna grabadora para ver si captábamos alguna psicofonía, pero bueno, no hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Entonces, bueno, la anécdota que te iba a contar es, bueno, en uno de estos viajes decidimos ir al camping de Los Alfaques. Ese lugar donde hubo esa terrible desgracia. Entonces, bueno, pues decidimos pasar el fin de semana y bueno, pues por la noche pues decidimos salir a dar una vuelta a ver si todas estas historias que se narraban, las apariciones, fantasmas, etcétera, podríamos ver alguno. Y bueno, estuvimos prácticamente toda la noche dando vueltas por el camping. No había nadie, estaba todo en silencio, no había nadie por el camping. Eran altas horas de la madrugada. Y bueno, ya un poco cansados de dar mil vueltas y un poco ya desanimados, pues decidimos sentarnos en un pequeño muro que hay, porque el camping de Los Alfaques da justo, bueno, está a pie de playa. Entonces hay un pequeño muro que justo da también a lo que es la zona de rocas y que está a pie del mar. ¿Estás nervioso? Un poco. Vale, sigue. Entonces, bueno, nos sentamos y bueno, yo estaba mirando hacia el mar, bueno, está totalmente oscuro. Y bueno, mirando hacia el mar, justo un poquito hacia arriba, vi como tres luces que estaban bastante juntitas y estaban en forma de lineal, estaban las tres en línea. Entonces me resultó curioso, porque bueno, yo no tengo conocimientos de astrología, pero bueno, me resultó curioso que esa forma. Entonces estuve como algunos segundos mirando esas tres luces. Y bueno, en ese mismo momento veo que esas luces se empiezan a mover. Y entonces se acercan... Al principio estaban paradas y... Correcto, al principio estaban paradas, parecían como tres estrellas. Pero en el momento empezaron a moverse y se desplazaron hacia donde estábamos nosotros. Estaría a una altura, no sé, 200 metros, no estaba demasiado alto. Entonces, en eso que yo avisaba a mis dos compañeros que habíamos ido, y entonces los tres miramos hacia arriba y justo, pues eso, a unos 200 metros, pasó a una velocidad, no iba demasiado rápido, pero bueno, tenía una cierta velocidad, y nos pasó justo por encima de nosotros. Y lo vimos pasar y se perdió por las montañas que hay atrás del camping.
¿Sabes la fecha que ocurrió aquello? Ahora un par de años, pero el día no te sabría decir. Hace ya tiempo. Lo que sí que nos resultó curioso es que, a pesar de que era noche cerrada y que estaba prácticamente todo a oscuras, sí que pudimos ver que justo esas 3 luces estaban como si fuera como una forma de puro que las unía a las 3, y esa negrura de esa forma de puro se destacaba de la negrura de la noche. Entonces sí que pudimos ver como que no eran 3 luces independientes, sino que estaban como unidas a una forma de puro. Qué curioso. Tú eres Carlos, ¿no? ¿Viviste la misma historia con él? ¿Estabais juntos? Estábamos juntos esa misma noche. Sí. Sí. Un ovni en forma de puro. Acércate un poquito al micrófono. Eso es. Curioso. ¿Y tú tienes algo que contar? Bueno, Juan. Ese soy yo. Me llamó mucho la atención porque el viaje que hicieron yo no estaba. Y cuando Alex me contó lo que habían visto, me recordó mucho a algo que se me quedó grabado un poco ya. Creo que se me quedará para siempre. Y fue hace muchos años, tendría yo alrededor de 14 años aproximadamente, en una noche de verano. Sería agosto y, bueno, estaba el cielo bastante despejado. Yo recuerdo que salí al balcón de mi casa con mi padre y estábamos simplemente hablando no recuerdo ni el tema, realmente estamos hablando del día, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho la aviación, a mi padre en especial, y vivimos cerca de aeropuerto, ¿no? Entonces vimos una luz. Y normalmente mirábamos muchas veces y decimos, mira, siempre decimos, este va a aterrizar, este va... Lo que pasa es que lo que nos llamó mucho la atención fue el hecho de que la luz no seguía un patrón lineal. Es decir, un avión siempre sigue una línea, un movimiento fijo, digamos, ¿no? O aunque esté girando, pues aproximadamente describe una trayectoria. Pero esto fue algo muy curioso porque la luz pasó de un punto a otro de una forma muy rápida, pero seguidamente cambió de dirección opuestamente a otra como formando un triángulo. Otro objeto volante que visteis. Pero además no describía una trayectoria realmente, no, ni una parábola ni nada. Y la luz no seguía un movimiento fijo, sino era como una desaparición de un punto a otro. Gracias por contarnos la historia, gracias por ser unos locos del misterio. Os quedáis un poquito que quiero que escuchéis a nuestra compañera. Esto es lo que estamos buscando. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Lo que estamos buscando de nuestros oyentes, que nos cuenten sus propias experiencias, ¿no? ¿Qué tal hoy el programa? Mucha respuesta en las redes sociales. Pues bueno, muchas felicitaciones por haber traído a José Luis Cardero, un invitado que es muy querido en Espacio en Blanco, y la verdad que bueno, los oyentes han estado entregados a lo que nos ha contado. Hemos recibido muchísimas llamadas y mensajes desde distintos puntos de Normandía. Nos han escrito oyentes desde Caen, desde Calvados, desde Montfleur, desde Rouen. Allí estaban Marianela Sanchís, por ejemplo, Michael Andover, Juan Antonio Luque. Es un programa que, bueno, pues ha causado muchísimo interés. Y luego, bueno, saludos, pues como ya es habitual, desde todas partes del mundo, desde México, desde Marruecos, desde Jacksonville, desde Argentina. Qué bonito que nos escuchen en tantos lugares. Rogelito Letona, que es un viejo amigo del programa, un oyente ya, pues bueno, de la familia, nos dice que ha estado escuchando con mucho interés a Claudia Moctezuma y nos cuenta que allí en El Salvador a la Llorona se la conoce como la Siguanaba. Un dato que Claudia no ha aportado y que nos lo ha dado él. Y bueno, y decirte que sí, que estamos deseando escuchar historias de nuestros oyentes, que hoy hemos tenido el lujo de tenerlos aquí. Sí, teníamos una preparada, pero la vamos a dejar para otro día. Que se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Contigo. Seguimos poniéndonos en contacto con ellos. Si nos escribís a espacioenblanco@rtv.es diciéndonos que queréis participar en la sección ¿Hay alguien ahí?, que habéis sido protagonistas o testigos de una historia que tiene que ver con lo paranormal, con el ámbito de lo que no tiene explicación. Normalmente historias que no nos atrevemos a contar a cualquiera, ¿no? Yeah. Quizás Déjame que escuchemos, que nos pongan la sintonía, simplemente la sintonía de si hay alguien ahí, lleno de efectos especiales, porque muchas veces hay alguien ahí, ¿verdad, colegas? Sí.
Estáis aquí. Vamos a escucharlo. Están preparándola. Ahí está. ¿Hay alguien ahí? Esa es la sintonía que tenemos preparada para dar paso a las experiencias de nuestros oyentes. ¿De qué forma nos pueden comunicar? Bueno, de momento es tan sencillo como escribirnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es, poniendo en el asunto sección ¿hay alguien ahí? Y dejándonos, bueno, pues una forma de contacto a través del email o un número de teléfono si queréis, y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros para que nos contéis. Que apuntéis el número nuevo que tenemos de WhatsApp. Hemos cambiado hoy porque, según nos ha contado Ramón Álvarez, el otro petó. Debía tener muchos mensajes ahí. Parece ser que habéis saturado las líneas, el WhatsApp, pero tenemos un número de teléfono muy facilito de memorizar, así que hemos salido ganando porque es el 633 50 50 11. 633 50 50 11. No se nos olvida ya. Ahí podéis mandar vuestras notas de voz, los saludos desde cualquier parte del mundo que nos escuchéis. Dentro de un poquito estamos terminando la preparación de la Cueva del Agua. Mucha gente está preguntando, ¿no? Estamos recibiendo muchos emails y preguntándonos cómo pueden hacer para ir al programa, porque es verdad que vamos a tener un aforo limitado, no va a ser demasiado amplio. Creo que son 120 personas las que podemos meter, de 100 a 120. Y lo iremos diciendo, lo diremos aquí en el programa, cómo podéis hacer para estar allí con nosotros y acompañarnos. Todavía no podemos dar ninguna información, estamos todavía atando algunos cabos sueltos, pero en breve os iremos contando y bueno, si os las iremos dando en cuanto los ganadores del programa de hoy. Tenemos 5, como de costumbre, que son Rafa Casado. Nos han llamado, por cierto, muchos oyentes nuevos que no se habían atrevido a coger el teléfono hasta hoy. Sí, como ha sido Rafa Casado de Córdoba. También nos ha llamado María Bello de Pamplona, Ángeles Prieto de Vigo es la tercera de las ganadoras, Lourdes Alfonso de Madrid y Esteban Ramírez de Teruel. Que se pongan en contacto con nosotros, nos den la dirección y le mandamos el regalito. Así es. Gracias, Rosa, gracias a todos por haber venido al programa. A vosotros. Gracias. A vosotros.